prescripcionenfermera.com. Tema 23. Anestésicos locales. La propiedad de una sustancia de inducir un efecto anestésico se descubrió de forma casual al observar que tras el consumo de cocaína en los indígenas se producía un adormecimiento de la lengua. A partir de ahí se aisló la cocaína y de ella el resto de anestésicos locales actuales. La anestesia local es la pérdida de sensibilidad de una parte del cuerpo, sin pérdida del conocimiento ni del control central de las funciones vitales. Tiene dos grandes ventajas sobre la anestesia general. Se evitan las anomalías fisiológicas producidas con una anestesia general y pueden modificar de manera beneficiosa las reacciones neurofisiológicas al estrés y el dolor. Para minimizar el peligro de las reacciones adversas, es necesario elegir cuidadosamente el anestésico y la vía de administración. Básicamente, todos los anestésicos locales están compuestos de una parte hidrófila y otra hidrófoba, unidas por un enlace tipo éster o amida. Así se clasifican en tipo éster la cocaína, procaína, tetracaína y benzocaína, y tipo amida, lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, etidocaína, prilocarpina y ropivacaína. Un anestésico local puede actuar sobre cualquier fibra nerviosa, o más concretamente sobre cualquier estructura excitable del organismo, por lo que puede producir parálisis tanto sensorial como motora. Bloquean de manera reversible la conducción nerviosa en cualquier parte del sistema nervioso en el que se apliquen. Los anestésicos locales actúan sobre los canales de sodio voltaje dependientes. Su interacción origina un bloqueo en la despolarización y en la conducción nerviosa. En dosis elevadas pueden interaccionar con los canales de potasio, pero el efecto anestésico no depende de este bloqueo. El bloqueo de los canales de sodio voltaje dependientes parece que es debido a la interacción del anestésico con uno o varios lugares específicos que se encuentran en el interior del canal, por lo que el anestésico debe penetrar para ejercer su acción. Para ello, el canal ha de encontrarse abierto. Así, cuando la frecuencia de estimulación es alta, hay mayor posibilidad de acceder a estos lugares de acción. En general, se acepta que las fibras amielínicas y cortas son más sensibles a la acción anestésica que las mielínicas y largas. Esto determina que las fibras nerviosas sensitivas, especialmente las transmisoras de la señal dolorosa, son más fáciles de bloquear, siendo las fibras motoras las más difíciles. Así, tras la administración de un anestésico local se pierde en primer lugar la sensación dolorosa, posteriormente las sensaciones de frío, calor, tacto y presión profunda y por último, la acción motora. Este esquema puede variar de una persona a otra, pero sirve para valorar la instauración del efecto. Además de estos efectos, los efectos de los anestésicos locales tienen lugar en el sistema nervioso central, presentando un efecto doble y contrapuesto. Cuando comienzan a alcanzar concentraciones en el sistema nervioso central, aparece un efecto de estimulación, con inquietud y temblor, pudiendo llegar a producir cuadros convulsivos, pero según aumenta la concentración, el efecto se transforma progresivamente en un cuadro de depresión que puede producir la muerte por depresión del centro respiratorio. Estos efectos se explican por los diferentes tipos de neuronas bloqueadas en cada momento. Así, en una primera fase bloquearían las neuronas inhibitorias, por lo que se produce el efecto estimulante. Al aumentar la concentración, se bloquean todos los tipos de neuronas y aparece el efecto depresivo. Si la concentración es muy elevada y se administra por vía intravenosa, puede que no observemos el efecto estimulante y aparezca solo el depresivo. Sobre el aparato cardiovascular, primero actúan sobre el miocardio, disminuyendo la excitabilidad, la conducción y la fuerza de contracción. Producen vasodilatación arterial con la consecuente caída de la tensión arterial, pudiendo producir colapso cardiovascular. En el músculo liso, producen relajación de la musculatura lisa intestinal, vascular y bronquial. En anestesia epidural bloquean el sistema nervioso simpático, con lo que aumentan el tono de la musculatura gastrointestinal. Reducen las contracciones uterinas, pero este efecto no se observa en la anestesia durante el parto. Los anestésicos locales se suelen asociar con vasoconstrictores por dos motivos. Por un lado, al permanecer más tiempo en el lugar de acción, aumentan su efecto, y por otro, al tardar más en pasar a sangre sistémica y metabolizarse, disminuye la posibilidad de producir efectos adversos en el resto del organismo, ya que estos están muy relacionados con la concentración en sangre del anestésico. La administración de todos ellos se realiza principalmente por vía parenteral. Generalmente se realiza una administración circunscrita al territorio del nervio que se pretende bloquear.
Las vías más frecuentes de administración son la intratecal, la intradérmica, la subcutánea, submucosa y epidural. La absorción dependerá de la liposolubilidad y de la constante de acidez de cada fármaco. En concreto, el pK de estos compuestos es básico, por lo que el pH del medio puede inactivar los compuestos al ionizarse. Todos atraviesan la barrera hematoencefálica. El metabolismo depende del grupo al que pertenezcan. Los de tipo éster se metabolizan por las esterasas plasmáticas y del hígado, y los de tipo amida se metabolizan en el hígado. Las reacciones adversas, como indicábamos anteriormente, están en relación directa con la concentración en sangre sistémica y los parámetros cinéticos de cada uno. Es especialmente importante la vía de administración. Las principales reacciones adversas se manifiestan a nivel del sistema nervioso central y del aparato cardiovascular. En el sistema nervioso central, las más importantes son vértigos, acúfenos, contracciones musculares, parestesias, trastornos de la visión, desorientación y mareos. Con menos frecuencia, trismos y convulsiones. En el sistema cardiovascular son menos frecuentes y se asocian a la vasodilatación arterial. La benzocaína y la lidocaína pueden producir metahemoglobinemia. En general, los anestésicos más potentes son los que presentan mayores efectos cardiovasculares. A dosis elevadas, todos son cardiotóxicos. La bupivacaína presenta mayor toxicidad y produce bloqueo acumulativo, que puede explicarse por el efecto central, pudiendo inducir taquicardia y fibrilación ventricular. Son raros los individuos hipersensibles a los anestésicos locales. En caso de aparición de hipersensibilidad, esta se manifiesta como dermatitis alérgica o crisis asmática característica. Parece que la hipersensibilidad ocurre de manera exclusiva con los anestésicos tipo éster. En ocasiones, el vasoconstrictor puede producir también reacciones de hipersensibilidad. La aplicación de los anestésicos locales puede llevarse a cabo de distintas maneras. Anestesia tópica. Para anestesia de boca, nariz, garganta, árbol traqueobronquial, esófago y vías urinarias. Suele usarse tetracaína, lidocaína y cocaína. Esta última produce broncoconstricción. El efecto anestésico máximo aparece para cocaína y lidocaína a los 2-5 minutos y para tetracaína a los 3-8. La duración del efecto es de entre 35 y 45 minutos para los primeros y de 30 a 60 minutos para la tetracaína. Los anestésicos locales se absorben con rapidez después de la aplicación tópica, por lo que siempre existe riesgo de reacciones adversas graves. Anestesia por infiltración. Comprende la inyección directa del anestésico en los tejidos, sin tener en cuenta la trayectoria de los nervios cutáneos. Puede ser superficial e incluir solo la piel o más profunda e incluir, por ejemplo, órganos intraabdominales. Con la adición de adrenalina puede duplicarse la duración de la anestesia, pero no debe inyectarse adrenalina en tejidos que contengan arterias terminales, como los dedos o el pene, porque pueden producir gangrena. Los más usados para esta anestesia son lidocaína, procaína y bupivacaína. La principal desventaja de este tipo de anestesia es que se debe utilizar dosis elevadas de anestésico para anestesiar zonas pequeñas. Anestesia de bloqueo de campo. Consiste en inyectar el anestésico de manera tal que se anestesia la región distal al punto de inyección, por ejemplo, extremidades inferiores o antebrazo. Los anestésicos más comúnmente usados son los mismos que en el caso anterior. La ventaja es que las dosis necesarias son menores y se consigue anestesiar mayor superficie, pero precisa un conocimiento muy preciso de neuroanatomía. Anestesia de bloqueo nervioso. Es la inyección del anestésico dentro de los nervios o plexos nerviosos, con lo que se consigue una zona mayor de anestesia y en algunos casos relajación motora. Los anestésicos locales nunca se inyectan de manera intencional en el nervio, puesto que la maniobra es dolorosa y puede lesionar el mismo. Se inyectan lo más cerca posible del nervio para que difundan hacia él. La velocidad de difusión dependerá de la concentración del fármaco y características farmacocinéticas. Así, el inicio de la acción con la lidocaína aparece a los 3 minutos, mientras que con la bupivacaína es a los 15. La duración de la anestesia de bloqueo del nervio también es variable según sus características farmacocinéticas. En función de esto, los anestésicos se clasifican en acción breve, de 20 a 45 minutos, como la procaína, acción intermedia, como es el caso de la lidocaína y mepivacaína, de 60 a 120 minutos, y acción prolongada, como la bupivacaína, ropivacaína y tetracaína, de 400 a 450 minutos. Anestesia raquídea.
Ocurre tras la inyección del anestésico en el líquido cefalorraquídeo del espacio lumbar. Los fármacos más usados para anestesia raquídea son la lidocaína, tetracaína y bupivacaína. La elección del anestésico depende de lo que desea que dure la anestesia. En general se utiliza lidocaína para procedimientos breves, bupivacaína para los intermedios y tetracaína para los prolongados. La altura del bloqueo depende, entre otros factores, de la cantidad y volumen de fármaco inyectado. Otros factores como la rapidez de inyección y la posición del paciente también pueden influir. En ocasiones, los anestésicos para anestesia raquídea se asocian con adrenalina para prolongar la acción. En cuanto a las complicaciones de la anestesia raquídea, las más frecuentes son las derivadas del procedimiento de punción.